Bueno, y ahora vamos a cantar también otro coro que es Digno es el Señor. Ahí lo va a proyectar Agustín también en la pantalla. Sus palabras dicen: gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor. Tu gracia me salvó, gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. El coro dice: digno es el Señor, en tu trono está, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor. 2 veces lo cantamos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono
ahí pasamos al mensaje. El mensaje lo tiene el hermano Luciano. Vamos a tener una oración para que nos dirijamos al Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te queremos dar gracias por este día que nos regalado, Padre, un nuevo día que podemos escuchar de tu palabra, Padre, poder elevarte estos cánticos, himnos, Señor, para tu gloria. Asimismo, Padre, estos mismos cánticos, himnos nos sirven, Padre, como enseñanza. Lo que tú has preparado para nosotros, Padre, siempre nos estás regalando algo, Padre, aunque sea una pequeña palabra, siempre nos estás fortaleciendo. Por eso te damos gracias, Padre, porque siempre estás al cuidado de tus hijos. Te queremos pedir en especial, Padre, ahora en esta noche, por el hermano que tiene cargo tu palabra, que nos hables a través de él, Padre, con palabras sencillas, entendibles, que podamos atesorar en nuestros corazones, poder ponerla en práctica, Padre. Poder agradecerte, Padre, por la comunión que tiene tu iglesia, Padre. Poder agradecerte también por los cuidados que has tenido con tu iglesia en estos tiempos. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo andan? Espero que anden todos muy bien, que se encuentren bien. Hoy nos toca un tema que ya empezó a tratar Joaquín el miércoles. Yo el miércoles no pude estar, pero escuché el mensaje que lo pasó Charlie ahí grabado. Muy lindo, muy oportuno. Este libro la verdad que sigue con lo que veníamos viendo en Primera Pedro, que la verdad fue muy lindo y contundente y nos ha enseñado muchísimas cosas. Y ahora sigue la segunda carta que no se queda atrás. Nos estuvo hablando Joaquín de lo que se trata del primer capítulo y nos comentó del capítulo 1 al 11, si no me equivoco. Hoy a mí me toca dar otro punto de vista en sí, porque en realidad no nos vamos a apartar del tema, sino que vamos a continuarlo en el verso 8 y 9, que habla del crecimiento y seguridad del creyente. Vamos a tocar este tema y poder ver de sacar algo para nuestra vida, para nuestro andar diario y sobre todo para lo que todos queremos, que es agradar cada día más, mejorar para el Señor. Joaquín nos habló del capítulo 1, que dice desde el verso 3, voy a leerlo, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Y nos explicaba Joaquín que la fe es lo principal, porque por fe nosotros aceptamos al Señor, por fe nosotros decidimos creerle al Señor y a su palabra, y por fe andamos, no por vista, también dice la palabra. Entonces, este capítulo en lo que nos vamos a enfocar es en el crecimiento del creyente, de una persona que acepta al Señor por primera vez y está haciendo todo por primera vez, que es una persona pequeña en la fe, que pide ayuda a los más experimentados, a los que más han pasado por experiencias en la vida cristiana, que pide ayuda sobre todo al Señor. Eso tiene un constante crecimiento, el cual comienza, como decía Joaquín, en la fe. Y yo anoté acá: el crecimiento espiritual viene dado por una relación personal e intimidad con nuestro Creador. El crecimiento espiritual viene dado por una relación personal e intimidad con nuestro Creador. Y para tener una relación personal y una intimidad con nuestro Creador, con el Señor, hay que tener conocimiento de quién es Dios, hay que tener conocimiento de qué quiere Dios aquí en su palabra para nosotros, qué quiere que hagamos. Y como decíamos, todo comienza por fe, por esta certeza de lo que espero, esta convicción, aunque yo no lo veo. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Entonces por fe nosotros creemos en el Señor, creemos en su palabra, y es por fe también que le seguimos al Señor. Entonces todo comienza con la fe. Entonces,
con lo primero que nosotros arrancamos en la vida cristiana, que es por fe que aceptamos al Señor Jesús con nuestro Salvador, dice el verso 5, añadid a vuestra fe virtud. La virtud es la calidad de vida que hace sobresalir una persona en medio de la multitud. Esto es lo que nos habló Joaquín. Estoy dando un resumen de lo que él nos habló porque tenemos que conectar con este tema que nos toca y nos compete hoy. Entonces la virtud es la calidad de vida que hace sobresalir una persona en medio de la multitud. Habilidad para realizar actos heroicos, dijo también Joaquín. Cuando una persona recién acepta al Señor, está decidida a salir a convertir almas, a poder predicar el Evangelio, y es ese fuego, esa pasión, por así decirlo, que tiene que permanecer porque Dios nos ha mandado también a ser discípulos. Entonces, añadir a esta fe, a este comienzo del crecimiento espiritual, estos escalones, este crecimiento fructífero de la fe que nos habla 1 Pedro, a esa fe el segundo escalón, el segundo paso es la virtud, es la calidad de vida que hace sobresalir una persona. Y el tercer paso es el conocimiento. El conocimiento, nos decía Joaco, que puede ser el entendimiento de las Escrituras, pero no es solo una teoría, sino que también hay que llevarlo a la práctica. Entonces, es el entendimiento de las Escrituras y también la aplicación en lo cotidiano, en nuestro andar diario. Entonces, como nos hacían siempre en la escuela, después de la teoría venía la práctica, la evaluación. Entonces, eso es el conocimiento. El conocimiento en el Señor es tanto el aprender de su palabra como el ponerla en práctica, que creo que es lo más importante. Al conocimiento, el siguiente escalón es el dominio propio, el contenerse, el saber que conociendo la palabra, saber lo que el Señor quiere para mi vida, airaos pero no pequéis, obedecer al Señor, obedecer a nuestros padres, hacer lo que el Señor nos pide en la palabra. El conocimiento nos lleva a un dominio propio, el poder contenernos de no hacer lo que sabemos que está mal, que al Señor no le agrada. Y el del dominio propio, de poder contenerse, también sigue la paciencia. La paciencia, el ser paciente en esperar lo que el Señor nos va a dar y no apurarnos, o también la paciencia en perdonar porque me fallaron una vez, me fallaron dos veces, 4, 5, 6, 7, y el Señor dice que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, entonces la paciencia es lo que sigue y es muy importante en la vida del cristiano, sabiendo que Dios es un Dios paciente también, que no quiere que todos perezcan, sino que la mayoría de las personas procedan al arrepentimiento. Entonces, si Dios es un Dios paciente, ¿por qué yo no debo ser paciente si el Señor también tiene paciencia conmigo? Cada vez que yo peco, que yo me equivoco, el Señor me perdona y vuelve de vuelta a la rueda de la paciencia, de que volvió a hacer lo mismo, tropezó con la misma piedra, pero el Señor me perdona. Entonces, del dominio propio pasamos a la paciencia, de la paciencia a la piedad, esta compasión, esta misericordia, de vivir piadosamente, de hacer lo que Dios quiere de una manera correcta. De esa piedad, después de la paciencia, viene el afecto fraternal. Joaquín nos decía, un amor fraternal dispuesto al sacrificio por los hermanos. Entonces, obviamente todo va en un escalón, porque el dominio propio, porque la paciencia de perdonar, la piedad, este afecto fraternal de estar dispuesto a hacer cosas por mis hermanos a pesar de o no a pesar de, el poder sobrellevar los unos las cargas de los otros, de estimularnos al amor y a las buenas obras como hermanos en Cristo, y todo termina en lo que el Señor demostró en la cruz con nosotros, en el amor. Nos nombraban 1 Corintios 13, que nos habla de la preeminencia del amor. Yo también, seguramente una canción conocida que es muy linda, cristiana, que dice en sus palabras, sin amor las manos no ayudan a nadie. Y es así, si yo puedo tener todo lo que quiera, puedo hacer todo lo que quiera, pero si no tengo amor, nada soy. Este amor ágape, este amor que lo da todo, que es un amor fraternal en sí también, dispuesto al sacrificio por los hermanos, es el que nos demostró el Señor en la cruz, y es el que nosotros debemos demostrar a las personas que por ahí nos han hecho daño, y también a nuestros hermanos en Cristo. Y dando este pequeño resumen de lo que nos habló Joaquín, el verso 8 nos dice, porque si estas cosas están en vosotros, y estas cosas hablamos
de estos 8 puntitos de la fe, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, si estas cosas están en vosotros y abundan, no es que solo estén, tienen que abundar, tienen que permanecer y estar en gran cantidad, no os dejarán estar ociosos, estar quietos, una definición un poquito más contundente y más por ahí dura es inútil, sin fruto. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nos decía Joaquín que el conocimiento real es el que se experimenta. Yo conozco al Señor por las experiencias, porque quizá no todo es la teoría, sino la práctica, como decía, a través de las pruebas, a través quizá de las tentaciones que nos pone el diablo, que nos dice también la palabra, que el Señor no nos va a poner ni no va a permitir ninguna tentación que no podamos soportar, sino que junto con eso dará también la salida, dice Corintios, la carta a los Corintios escrita por Pablo, inspirado por el Señor. Entonces, el conocimiento real nos va a permitir entender y conocer más al Señor Jesucristo, nos decía Joaquín el miércoles. Y este conocimiento real lo expone Pedro porque en el capítulo 2 nos van a hablar, si Dios lo permite, de los falsos profetas, los falsos maestros, y a estos hermanos perseguidos que le estaba hablando Pedro, se les impone este conocimiento, que el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios era fundamental para que estos falsos profetas y estos falsos maestros no los hagan caer, sabiendo que si conocían la verdadera doctrina, la sana doctrina del Señor, iban a no caer ante estas tentaciones y estos falsos profetas que querían alejarlos del Señor, ¿no? Y para nosotros es lo mismo. Hoy hay falsos profetas, hoy está el diablo también que quiere que nosotros caigamos, y para no caer, para no desviarnos del camino, nos compete conocer al Señor, conocerlo y sobre todo aplicar ese conocimiento en nuestra vida. Yo creo que uno de los textos que más me gusta, que habla del conocimiento y lo que quiere el Señor para nosotros, lo encontramos, y yo he dado un mensaje con esto porque es un texto que me gusta muchísimo, en 2 Timoteo, el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 15. 2 Timoteo 2.15, el título dice un obrero aprobado, y dice 2.15 de 2 Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, y la aprobación la da el Señor, no la dan los hombres, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dice también el libro de Juan, creo que es 1 Juan, ya se los busco, dice, sí, 1 Juan 2.28, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esto es una realidad. Yo debo conocer al Señor permanentemente, a diario, primeramente, obviamente, en su palabra, y ahora vamos a tocar un punto que también es muy importante, pero debo conocerlo, presentarme a Dios aprobado, y la aprobación la da el Señor a una persona que hace lo que Él quiere y va demostrando que quiere conocer más al Señor y hace lo correcto sobre todo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nosotros sabemos que el Señor está a las puertas, que su venida es inminente, y nos compete a este conocimiento añadirle la práctica, ¿no? Nos compete al conocimiento de predicar el Evangelio, predicarlo. Nos compete al conocimiento de asistir a las reuniones, quizás no faltar por algo insignificante o que no deberíamos faltar por ese motivo que cada uno de nosotros conocemos y nos pasa. Nos compete acatar lo que nos dicen los ancianos y obedecer al Señor en eso. Nos competen muchas cosas que tenemos que llevar a la práctica, y a veces cuesta mucho, pero nos compete hacerlo. Y hay cosas que no hacemos y que se vuelven una costumbre y nos alejan poquito a poquito del Señor, nos enfrían, y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y cuando venga el Señor, ¿cómo quiero que Él me encuentre? Si Él viniera hoy, ¿cómo me encontraría? ¿Con diligencia? ¿Perseverando
y viviendo a la expectativa de su venida, aprobado, buscando la aprobación del Señor, o me va a encontrar haciendo cosas que no competen y voy a estar con Él o avergonzado y no querer mirarlo porque he hecho las cosas mal. Entonces, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, buscando a diario la aprobación del Señor, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y acá está la aplicación al conocimiento de que nos habla Pedro, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad es acatar esta sana doctrina, no cambiar nada, no minimizar tampoco la predicación del Evangelio porque puede afectar a alguien. La palabra dice lo que dice y lo dice porque el Señor, lo han escrito personas inspiradas por el Señor y el Señor mismo, y es así, este es el Evangelio. El que no cree no tiene vida eterna, el que no acepta al Señor se va a ir al infierno, y no hay nada que cambie eso. No es porque cambiemos alguna palabra, por ahí vamos a hacer que acepte a alguien al Señor. No, el Señor hace la obra y lo que está escrito es lo que hay que exponer. Y eso lo hemos aprendido gracias a Dios y lo venimos poniendo en práctica. Y dice 2 Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días, quedémonos con la última frase que dice de 2 Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad. Dice 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, de lo bueno, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. Esto le decía Pablo a Timoteo. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? Que estamos en los postreros días hoy, y hay de estas personas que el diablo se encarga de que quieran alejarnos del Señor, y nos compete a nosotros evitarlos y no prestarles atención, o si nos quieren venir a engañar, usar bien la palabra de verdad. Y para usar bien la palabra de verdad está el puntito que nos toca hoy de 2 Pedro, que dice, porque si estas cosas están en nosotros en abundancia, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento nace de la palabra del Señor, de lo que Él nos dice. Entonces la pregunta es, ¿estamos aplicando toda diligencia para crecer en Cristo? ¿Estamos aplicando toda perseverancia en la palabra del Señor, en este conocimiento para crecer en el Señor? ¿Hacemos tiempo para crecer espiritualmente? ¿Leemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica? Si no lo hacemos, no vamos a crecer espiritualmente como Dios quiere que lo hagamos. ¿Qué implica entonces este crecimiento? ¿Dónde debemos enfocarnos? Esto nos lleva a este tema de nuestro texto, que para crecer en la piedad, para crecer en el conocimiento del Señor, debemos progresar, debemos prestar atención en estas áreas que Pedro está exponiendo, inspirado por el Señor, ¿no? La fe, en este caso, vendría a ser el fundamento, y a ese fundamento debemos proporcionarle esta virtud, este conocimiento, este dominio propio, esta paciencia, esta piedad, el amor fraternal y el amor, el afecto fraternal, perdón, y el amor. Entonces, ¿por qué Pedro eligió estas cualidades? Y probablemente porque son lo opuesto a las características que tienen los falsos profetas en el segundo capítulo de esta carta, que les pone también más adelante, que ellos decían tener conocimiento, pero no conocían a Dios, carecían de dominio propio, que también continuaron en la inmoralidad. Nos habla el verso 2, el 10, el 14, el 18 de 2 Pedro 2, no perseveraban tampoco en la piedad, sino que se habían extraviado, se habían alejado. Y en lugar de mostrar esa bondad, el amor fraternal,
habían siempre estando explotando a las personas para su propio beneficio, y también que este beneficio obviamente iba en contra de lo que el Señor quería. Y hoy hay muchas personas que carecen de esto, que quieren sacar beneficio y sacan beneficio de la fe en muchas áreas, tanto el dinero como muchas cosas también que afectan a las personas que necesitan a Dios. Y debemos alejarnos, a estos evita, dice 2 Timoteo. Y debo conocer la palabra para no caer en eso, porque quizá hoy la conocemos y decimos es imposible caer en eso, pero estando fríos quizá también puede pasar. Entonces, perseverar con diligencia en estos puntos, en estos 8 puntos, y busquemos también el conocimiento, porque con el conocimiento el resto también va a venir de la mano. Con el conocimiento yo sé que voy a tener que tener dominio propio, yo sé que voy a tener que tener paciencia, yo sé que tengo que vivir piadosamente, que tengo que tener afecto fraternal, que tengo que perdonar, que tengo que amar. Entonces, centrémonos en este conocimiento que nos va a dar este crecimiento en estos escalones que comienzan en la fe y sigue subiendo hasta llegar al amor. Eso es parte del conocimiento, este crecimiento, ¿no? Y eso también nos va a dar una seguridad en Cristo, una seguridad de que nadie va a venir y va a poder hacernos caer tan fácilmente, porque estamos bien aferrados a la mano del Señor, conociéndole, teniendo una intimidad personal con Él. Entonces la fe, como decíamos, es la base fundamental del creyente. Sin fe no somos hijos de Dios. La virtud, esta excelencia moral, es necesaria también en el punto siguiente, porque sin esta virtud no podemos tener una conciencia clara tampoco. Si vivimos en una desobediencia conocida a Dios, Él nunca nos va a revelar la verdad espiritual. Entonces debo tener esta virtud, esta calidad de vida que hace sobresalir a una persona en medio de la multitud, esta habilidad para realizar actos heroicos. Por lo tanto, también la virtud precede al conocimiento. El conocimiento sigue porque debemos conocer la palabra de Dios para informar a nuestra conciencia y guiarnos en todo nuestro pensamiento y comportamiento. Entonces, el conocimiento es porque también debemos conocer la palabra de Dios para informar a nuestra conciencia y guiarnos, que eso lo va a hacer el Espíritu Santo, en todo nuestro pensamiento y comportamiento. Y para conocer la verdad no ayuda tampoco si no practicamos el dominio propio y la paciencia. Esos van de la mano. Porque cuando vienen las pruebas y las tentaciones debemos tener ese dominio propio en la tentación, esa paciencia en las tribulaciones, en las pruebas. Y a medida que perseveramos también vamos a desarrollar la piedad, esta compasión y misericordia, esta manera de vivir piadosamente, que se refiere también a vivir en reverencia de Dios, a dejar su nombre bien en alto, glorificándolo siempre y sobre todo en cada situación. Entonces, por esta verdadera piedad no es solo un asunto privado entre nosotros y el Señor, sino que también se manifiesta en relaciones piadosas. Y en consecuencia de eso, de lo que acabamos de decir, de esta piedad que se manifiesta en relaciones piadosas, necesitamos el afecto fraternal para los hermanos y este amor ágape, este amor sacrificial, este amor que es el mismo que tuvo el Señor con nosotros para poder seguir creciendo en Él, y este resultado que es crecer en estas cualidades de carácter divino, y nos va a ayudar a ser útiles y fructíferos en el conocimiento del Señor, como dice el verso 8. ¿Por qué? Porque el Señor se entregó en la cruz para salvarnos del juicio de Dios. Entonces debemos desear ser útiles, desear ser fructíferos, como siervos comprados con su sangre, ¿no? Por un alto precio. Pero para ser útiles y fructíferos debemos estar creciendo en piedad, lo que requiere, como dice el verso, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, y empieza la lista, requiere un esfuerzo diligente, requiere una perseverancia, requiere una constante atención, velar en esto, vivir como si estuviéramos esperando al Señor cada día. ¿Por qué? Porque yo quiero que el Señor cuando venga me diga, buen siervo y fiel, Luciano, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. Y el crecimiento espiritual, yo anoté acá, es un largo proceso y solo muestra resultados cuando lo practicamos constantemente. El crecimiento espiritual es un largo proceso y solo muestra resultados en los frutos cuando lo practicamos constantemente. Si no estamos haciendo mucho progreso espiritual, entonces debemos examinarnos a nosotros mismos, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Eso nos dice el verso 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas que de la lista de esos 8 puntos que estábamos hablando, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, hermanos, termino con esta frase que dice, este versículo que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y esta seguridad que buscamos, que radica del crecimiento en el Señor, que dice no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta seguridad que el Señor nos va a dar, que la encontramos en este crecimiento, y sobre todo este crecimiento que nos da el conocimiento en el Señor, nos ayuda a entender en nuestra mente tan chiquita que la seguridad completa está en el Señor Jesús, que Él es el que nos dice, que nos sostiene en nuestra mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo, yo te voy a ayudar, yo voy a estar con vos. Él es el que está con nosotros, Él es nuestro pastor que nos va a guiar en todo momento. Él es quien nos salva y nos ayuda a que todo nos salga bien si aplicamos bien la palabra de verdad, ¿no? Entonces esta seguridad que tenemos en Cristo no la vamos a tener en ningún lado. Entonces, para terminar, yo quiero leer algo que escribí también, que dice, verdaderamente conocer a Dios comienza con aceptar al Señor en nuestro corazón, comienza con la salvación. Esto es la fe. Sin el sacrificio del Señor, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Colosenses 2:13. Una persona muerta no puede incorporarse a la vida para conocer a alguien. Sin embargo, una vez que hemos aceptado este don, esta salvación del Señor a través de la fe, podemos comenzar a conocer verdaderamente a Dios. La maravilla de la salvación es que no solo somos salvos por una eternidad en el infierno, sino que tenemos una vida en Cristo, somos invitados a la comunión con Dios, formamos parte de su familia. Yo les voy a pasar anotadas las citas de esto porque el ser invitados a la comunión con Dios lo encontramos en Juan 17:20 al 26 y formar parte de la familia del Señor lo encontramos en Romanos 8:15 al 17. Después de la salvación, conocer a Dios comienza por escuchar lo que tiene que decir acerca de sí mismo. Aunque no podemos conocer a Dios plenamente en esta vida, podemos conocerlo en parte. Él ha revelado ciertas cosas acerca de sí mismo a nosotros. Encontramos estas revelaciones en la palabra escrita de Dios, la Biblia, y la palabra también encarnada, el Señor Jesús. También los recogemos a través de la creación, que es su revelación general para todos. Esto dice Romanos 1:20. A los creyentes se les ha dado el Espíritu Santo para que podamos darle sentido a la palabra de Dios y percibir las cosas que Él nos revela. Esto está en Juan 16:13. Además de leer las Escrituras, también participamos en cosas como la oración, el compañerismo, la comunión con nuestros hermanos y la adoración, el glorificar al Señor con nuestra alabanza, y eso también tiene que ser parte de nuestra vida. Dios desea tener una relación personal e íntima con nosotros. Nosotros debemos cultivar esa relación como lo haríamos con cualquier otra persona, a través del tiempo, a través de la conversación. Esto es la oración, el tiempo es la lectura de su palabra, compartiendo nuestros corazones también, compartiendo lo que necesitamos en oración, hablando con total confianza con el Señor. Estudiamos la verdad de la palabra y también prestamos atención a nuestras experiencias. Le pedimos a Dios su guía. El Señor Jesús dijo, así que yo os digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo lo que
Todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Esto está en Lucas 11, 9 al 10 en otra versión. Hemos sido invitados también a buscar al Señor y podemos hacerlo con valentía. Esto está en Hebreos 4, 16. Y para ir terminando, también llegamos a conocer a Dios al obedecerle, al obedecer su palabra, lo que Él quiere en nuestra vida. El Señor Jesús dijo: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino el que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Esto también está en otra versión, en Juan 15. Entonces, permanecer en el Señor es lo que nos va a permitir a nosotros dar frutos. Cuando obedecemos a alguien, comenzamos a entender sus deseos, como nuestros padres, ¿no? Que quieren, su deseo es lo mejor para nuestra vida, y cuando comenzamos y entendemos y razonamos lo que es la obediencia, entendemos el sentido de este pedido, ¿no? Entonces, cuando obedecemos a Dios, también experimentamos las bendiciones que tiene para nosotros, porque sus mandamientos son para nuestro bien. Permanecer en Dios es una forma de llegar a conocerlo, esta diligencia, esta perseverancia, y cuando lo hagamos, nuestras actitudes y acciones comenzarán a reflejar el carácter de Dios. Y esta frase me gustó muchísimo. Permanecer en Dios es una forma de llegar a conocerlo, y cuando lo hagamos, nuestras actitudes y acciones comenzarán a reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Y para terminar, Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, resume la clave para verdaderamente conocer a Dios. Y en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Primero debemos tener una fe para creer en Dios, Entonces debemos entender su carácter, que Él tiene cosas buenas reservadas para nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Y finalmente debemos buscarlo seriamente, debemos buscarlo constantemente, debemos buscarlo en todo momento, y estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y conocerlo entonces es una respuesta a nuestra vida diaria. Conocerlo es una respuesta de vida a su amor por nosotros, al comprometer también nuestra vida diaria, lo que hacemos con Dios en nuestros corazones y lo que hacemos con Dios en nuestras mentes. Entonces, resumiendo, conocerlo es una respuesta de vida a su amor por nosotros. El querer crecer en el conocimiento del Señor es una respuesta nuestra, en nuestra vida diaria, al amor que Él hizo por nosotros, a lo que Él demostró en la cruz e hizo por nosotros, que nos salvó del pecado eterno. Y al comprometer nuestra vida diaria, lo hacemos con Dios en nuestros corazones, al comprometernos en la obediencia y también en nuestras mentes. Entonces, me quedo con esta frase que dice: permanecer en Dios es una forma de llegar a conocerlo, y cuando lo hagamos, nuestras actitudes y acciones comenzarán a reflejar el carácter de Dios. Entonces, podamos quedarnos con este crecimiento fructífero del Señor en estos escalones que hemos visto, en estos 8 puntitos, y que podamos crecer constantemente en el conocimiento de nuestro Señor para poder estar seguros en Él y saber que crecer en Él nos va a ayudar a poder no alejarnos de Él avergonzados, sino esperarlo a Él, obedeciéndole, y esperarlo, vivir a la expectativa de su venida, y saber que si Él viene, Él nos va a decir: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Algún hermano terminará con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te queremos dar gracias, Padre, por estas palabras que nos has entregado, Padre, para poder seguir, Padre, en tu camino, para seguir fortaleciéndonos, Padre. Te damos gracias por la conexión que hemos tenido, Padre, que no se ha cortado. Podemos seguir escuchando, Padre, aprendiendo, atesorando tus palabras. Te pedimos que nos fortalezcas, Padre, que nos podamos seguir poniendo en práctica, seguir mostrándole al mundo, Padre, tu amor. Así también te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.